Hola, buenos días a todos. Gracias por vuestra asistencia a esta jornada sobre protección de datos y el trabajador autónomo, qué obligaciones tengo que cumplir, organizada por la Federación de Empresarios en colaboración con la Asociación Intersectorial de Profesionales Autónomos de La Rioja y con la consultora Datalia. En primer lugar, agradecerle a Datalia su colaboración, ya antigua colaboradora de la casa, y bueno, que seguiremos haciendo jornadas que próximamente os comunicaremos. Y bueno, simplemente comentaros pues que esta jornada se hace como consecuencia, pues como siempre, todos los años hacemos algún tipo de jornada. Hemos querido especializar un poco más esta jornada dirigida más al autónomo, a la pequeña pyme, a empresas pequeñas que no tienen en muchas ocasiones un departamento de administración propio y que tienen, digamos, un menor control de la normativa o de las novedades normativas, y entre otras cosas, pues en muchas ocasiones hay problemas como pueden ser, digamos, el desconocimiento de cierta normativa, como puede ser la de protección de datos, de la cual, pues, por lo menos en la Federación siga habiendo muchas consultas acerca del cumplimiento. Entonces, con este objetivo y, como digo, en colaboración con Datalia, pues hemos querido hacer esta jornada para poder informaros de la mejor manera posible y de pues, ver posibles soluciones y alternativas para el cumplimiento de la misma, y sobre todo evitar tanto las sanciones como mejorar la identidad, la publicidad de la propia empresa de cara afuera de la misma, como, digamos, un elemento muy positivo a la hora de que la empresa dé la imagen de que cumple con la normativa y que protege los datos de esos clientes, de esos trabajadores, digamos, que colaboran con ellos. Sin más, voy a dar paso a Cristina Tienza, directora técnica de Datalia, pues para que comience su ponencia. Agradecer también el visionado por parte de la gente que nos está viendo pues, por streaming, por visionado online. Y bueno, hemos creado también un hashtag en Twitter, que es @FerDirecto, para el que quiera hacer cualquier tipo de comentario durante la jornada o quiera hacer cualquier pregunta en el turno de debate después de la ponencia de Cristina. Sin más, Cristina, te cedo la palabra. Vale, bueno, pues... ¿Se me oye bien? Sí, pues estamos como en casa. Bueno, pues agradecer la asistencia, sobre todo agradecer la invitación de Pedro, de la Federación de Empresarios, que siempre es un placer colaborar con ellos, que ya llevamos muchísimo tiempo en estos temas. Esta es una charla, una jornada muy específica para el tema de autónomos. Entonces, dado el aforo que tenemos, creo que es perfecto. Si tenéis cualquier problema, duda, consulta con lo que yo os vaya explicando, casi prefiero que me planteéis esa duda y hablarlo, porque seguramente en la sala, bueno, pues haya más gente con esa consulta o con ese tema dentro de lo que es vuestro negocio. En realidad, bueno, pues nosotros somos una consultora experta y especializada en materia de protección de datos, derecho tecnológico y todo lo que es derecho de Internet. ¿Vale? Nosotros, bueno, pues estamos en La Rioja, también tenemos oficina en Pamplona y contamos con numerosas empresas clientes de referencia. En realidad, lo que nosotros estamos haciendo, y ya llevamos desde el 2003 con este tema, es asesorar en materia de protección de datos a las organizaciones, entidades, administraciones públicas, autónomos, absolutamente todo el mundo. Lo que hacemos es un asesoramiento personalizado de todo lo que tenéis que cumplir con la ley. Cada empresa, cada negocio sois un mundo, ¿vale? Y cada uno tenéis vuestros datos, vuestros tratamientos, y cada uno necesitáis, bueno, pues un asesoramiento específico. Quiero decir, no me vale, y espero que en estas 2 horas lo que veamos es ver que no me vale el copiar una cláusula que tiene una empresa en el correo electrónico, no me vale para mi empresa, o la cláusula o el texto que tiene un proveedor en su factura, pues lo copio y lo pego en mi factura, ¿no? Vamos a ver que eso probablemente nos dé muchísimos más problemas que en realidad hacerlo bien, porque como os decía, cada empresa es un mundo, cada negocio tenéis una forma diferente de trabajar y tenéis una situación que afecta directamente al tema de protección de datos y que no tiene nada que ver la una con la otra, independientemente de que estéis incluso en el mismo sector. Básicamente, por lo que se conoce el tema de protección de datos, es tristemente por el tema de las sanciones, ¿vale? Yo, en este caso, las charlas que damos nosotros en Datalia no suelo enfocar el tema de protección de datos, o sea, de sanciones en materia de protección de datos, porque no me gusta enfocarlo por ahí. Creo
que lo que nos exige la ley orgánica es, bueno, pues en muchos casos muy beneficioso para las empresas, para los negocios, ¿vale? Para cuidar nuestra información y la continuidad de nuestra actividad y bueno, pues eso es lo que quiero de alguna manera mostraros. Pero sí que es verdad que lo que probablemente la mayoría de vosotros conozcáis es el tema de las sanciones. Y es que, bueno, pues por suerte o por desgracia, esto es lo que leemos en los periódicos en materia de protección de datos, ¿no? El tema el peligro de ofrecer un trabajo. Esto es un caso real, como todos los casos o como todas las sanciones de la Agencia Española de Protección de Datos. Luego veremos varios casos, pero por ejemplo, este es uno de los que a mí me suele gustar explicar porque creo que es bastante pues, ejemplarizante con lo que está pasando hoy en día. ¿Vale? Pues la Agencia Española de Protección de Datos, AGPD, multa a un hotel con una sanción de 300.000 euros por ofrecer un trabajo a una persona. A los tiempos en los que corren casi esto es un escándalo, ¿no? Bueno, pues el ejemplo o el caso fue el siguiente. Una persona mandó un currículum a un hotel, en este caso estaba en Gran Canaria. Realmente estos son ejemplos claros y, como os digo, están expuestos en la Agencia Española de Protección de Datos. Pero en este caso era un hotel. Esta persona manda un currículum a ese hotel para ofrecerse para un perfil de trabajo determinado. Entonces, en ese hotel, bueno, pues en ese momento no tenían esa necesidad, pero en un hotel de la cadena de al lado, de la misma cadena, pues sí que estaban buscando ese tipo de perfil. Y lo que hizo el gerente del primer hotel fue pasárselo al gerente del segundo. El gerente del segundo llama por teléfono a esta persona, le dice: oye, mira, me ha pasado tus datos fulanito, quiero hacerte una entrevista. ¿Vale? Lo que hizo fulanito fue denunciar al primer hotel por una cesión indebida de datos. Yo lo que siempre explico es que que todo lo que es materia de protección de datos tiene dos caras, es decir, la empresa y la parte o la verdad, la situación del denunciante. ¿Vale? Entonces, desde el punto de vista de la empresa dices: joder, ¿cómo puede ser que para ofrecer un trabajo, encima que ofrezco un trabajo, me caen 300.000 euros de multa? ¿Vale? Pero también tenéis que daros cuenta de la otra parte. Es decir, si yo estoy enviando un correo a una empresa, esa empresa no tiene por qué cederlo a varias empresas, ni del mismo grupo empresarial, ni amigos, ni vecinos, ni familias, queda exactamente igual. He oído muchas veces que el problema es que tú estás pidiendo ese currículum a una segunda empresa que a lo mejor conoce al jefe de esta persona. Hemos tenido también en la consultora, en Datalia, hemos tenido denuncias de un trabajador de decir: joder, es que yo estoy echando el currículum en una empresa y se ha enterado mi jefe. ¿Vale? Entonces, esos 300.000 euros probablemente sea algo excesivo, pero realmente hay un incumplimiento que es lo que tenemos que tener en cuenta. Y el problema muchas veces es eso. Es decir, ahora mismo la situación de las empresas, no solo, y de los profesionales, no solo a nivel de La Rioja, sino a nivel nacional, es pues, que esto es una ley nueva, que se desconoce, ¿vale? Que, bueno, pues que ahora se han puesto con el tema de la protección de datos, pero en realidad esto no es así. Como veis, bueno, pues esto es... hay una normativa en materia de protección de datos que es obligatoria desde el 92 con la LORTAP. No me voy a enrollar con artículos, no me voy a enrollar con términos legales, pero sí simplemente que sepáis o que conozcáis que esto es obligatorio desde el 99. ¿Vale? Por tanto, los que no estemos adaptados completamente a esta ley, pues llevamos 14 años de retraso. No llevamos unos meses ni llevamos un par de años, ¿no? Que cuando nosotros vamos a alguna empresa siempre me dicen: bueno, como esto es algo nuevo, ya me pondré a ello. Bueno, pues algo nuevo, 14 años o 13 años, pues no es del todo. Pero sí que es verdad que van generando y van redactando y se van desarrollando nuevas normativas. ¿Vale? Antes, bueno, pues solo hablábamos de la LOPD en materia de ficheros en el ordenador, luego pasamos al papel, luego ya pasamos a páginas web, ahora estamos en privacidad y legalidad de redes sociales, videocámaras, ¿vale? Entonces, bueno, pues os iré explicando un poco en qué os afecta en todos los términos que vayamos hablando, en todos los tratamientos, pues el tema de la legislación. Pero sí que es verdad que la ley, la LOPD se va extendiendo a todos los ámbitos de empresa. ¿Vale? Bueno, pues esto es más o menos la situación
que tenemos con respecto a La Rioja. Es decir, pues uno de los trámites que tenemos que cumplir, que es dar de alta un fichero, que ahora os explicaré, pues ni siquiera se cumple en la mayoría de los profesionales y de las empresas de La Rioja. Y es que hay muchas veces que nos preguntamos, oye, ¿tengo que cumplir la LOPD? Pues realmente yo estoy solo en la oficina, cojo el teléfono yo, hago las facturas yo, pues al final pago a través del banco, no tengo trabajadores, ¿vale? Entonces, bueno, pues o sí tengo un par de trabajadores, o es que además tengo una página web porque vendo por página web mis productos, mis servicios. Además estoy en Twitter, en Facebook, en LinkedIn. Además, bueno, pues recientemente he inaugurado mi oficina y he hecho una fiesta y he hecho fotos y las he colgado en la web. Bueno, pues todo esto es lo que podéis llegar a hacer los autónomos. En realidad, no diferencia, la LOPD no diferencia si eres una empresa o eres un autónomo. Diferencia tratamientos, ¿vale? Es un poco lo que quiero que veamos. Básicamente, todo el tema y toda la problemática que existe con este tema es cambiar la mentalidad. Tenemos que cambiar la mentalidad y pensar que las bases de datos que tenemos en nuestra oficina no son nuestras. Y muchas veces cuando hacemos formación, sobre todo en empresas, la gente, sobre todo cuando hablamos con equipos comerciales, ¿no? Que la gente me dice, bueno, yo a lo largo de mis 20 años que llevo de comercial o director comercial me he ido haciendo una base de datos de mis contactos y me la voy llevando allí a la empresa a la que voy. ¿Vale? Creo que con esa mentalidad tenemos que cambiar. Realmente la información, las bases de datos no son nuestras, por mucho que las hagamos nosotros. ¿Vale? La información es del cliente, del proveedor, del trabajador, etcétera, del contacto, ¿vale? de la persona que esté ahí, y lo que tenemos que hacer es cumplir con las obligaciones que nos marca la ley. Es decir, solo, única y exclusivamente la LOPD explica o establece que los datos son de los interesados. Entonces nos reconoce propietarios de nuestra información. Y yo como propietaria de mi información, de mi DNI, de mi número de la seguridad social, de mi fecha de nacimiento, de mis datos de salud, yo decido quién lo tiene y quién no, y para qué. ¿Vale? Yo creo que es algo bastante sencillo y en muchos casos de lógica, y es realmente lo que está estableciendo la ley. El problema está en que al final nosotros estamos en la otra cara de la situación, y yo, para tratar mis datos de clientes, de proveedores, de trabajadores, la videovigilancia, ¿vale? Pues al final tengo que cumplir con las obligaciones que me marca el propio interesado. ¿Vale? O sea, en realidad es eso. Imagino, esto en germen al final lo que pretendía era evitar el mercadeo de bases de datos. Yo me acuerdo hace mucho tiempo cuando pues había editoriales que venían a mi colegio, que yo pues tendría 5 o 6 años, venían a mi colegio, te hacían un dibujo, te preguntaban por la profesión de tu padre, de tu madre, ¿vale? Bueno, pues al final lo que estaban intentando era sacarte información. Si alguno de vosotros habéis tenido hijos, vuestros hijos, desde el momento en el que salen del hospital, pues ya hay empresas que tienen esa información, ¿no? Pues del niño, cuándo ha nacido, y lo mantendrán toda la vida de vuestros hijos o toda vuestra vida. Quiero decir, cuando cumplan 18 años, pues habrá una empresa que le informe de no sé qué, y con 25 de no sé cuántos, ¿vale? Entonces, bueno, pues realmente en germen el tema de la protección de datos era lo que quería evitar. Es decir, que tú puedas decidir quién tiene tus datos y para qué. El problema está en que cualquier empresa, independientemente de a qué os dediquéis, vosotros tenéis datos. Independientemente de a qué os dediquéis, luego veremos. ¿Vale? Entonces el problema está en que tenemos que cumplir con esas obligaciones y tenemos que estar a lo que los clientes, proveedores, incluso trabajadores, currículums nos digan. ¿Vale? Bueno, pues la endiablada Agencia Española de Protección de Datos, que es una entidad de derecho público que tiene la obligación de hacer cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos. Estos son los que sancionan, los que multan, y bueno, pues realmente ellos son los encargados de hacer que se cumpla o que cumplamos la Ley Orgánica de Protección de Datos. Dos partes
o dos aclaraciones, porque me imagino que luego en el turno de preguntas o ahora vendrá este tipo de consultas. Es decir, ¿cómo puede la Agencia Española de Protección de Datos sancionar? Ya veis que empiezo por lo importante. La Agencia Española de Protección de Datos puede denunciar o puede sancionar dos vías. Una, de oficio, es decir, que vengan aquí a vuestra empresa, a vuestra oficina, a vuestra tienda y os hagan una inspección. ¿Vale? Esto es muy poco probable hoy en día porque bueno, pues están en Madrid y realmente tienen bastante trabajo. Lo hicieron en su día, en Logroño hubo varios problemas en este sentido, pero fue muy al principio de la ley. O sea, realmente que tengamos una inspección de oficio, que tengamos a los inspectores en la puerta, es muy complicado. Puede ser, pero es muy complicado. El problema viene cuando tenemos una denuncia por parte de un interesado. ¿Vale? En el momento en el que alguien se considera que hemos vulnerado su intimidad, pues entonces es cuando tenemos una inspección o un procedimiento de inspección y probablemente un procedimiento sancionador. ¿Cómo podemos vulnerar la LOPD? Pues mandando un correo electrónico publicitario sin que la persona lo haya consentido, poniendo cámaras sin informarlas, no sé, ahora veremos porque realmente es bastante fácil incumplir con esta ley. A mí hay muchas veces que siempre me dicen, ¿no? A mí y a la gente que trabaja conmigo, a mi equipo, bueno, es que yo esto no lo tengo que cumplir porque yo no tengo datos. O los tengo apuntados en un papel, o me los sé de memoria, o... ¿Vale? Entonces, bueno, pues realmente todos tenemos datos, porque todos facturamos, todos cobramos, bueno, no todos lo intentamos, tenemos proveedores, podemos llegar a tener trabajadores, ¿vale? Podemos tener, bueno, pues eso, lo que os digo, una videocámara, currículums, podemos tener muchísimas cosas. No sé realmente a lo que os dedicáis cada uno, luego si queréis lo vamos viendo, pero en realidad todos tenéis datos, independientemente de que seáis. Dime. No, perfecto. Sí, eso es incumplir la ley. Sí. Ha habido una pérdida de datos, ni cesiones, ni nada de nada. Yo soy una empresa, me está de alta en la agencia, con la denuncia. No, a ver, tienes que ser interesado. A eso me refiero a que... Tienes que ser cliente, o sea, esa empresa tiene que tener tus datos. No, porque si no aquí se abre un fuego cruzado y morimos todos, no. O sea, en realidad tú deberías de ser, pues, cliente, trabajador, no sé. Esa empresa tendría que tener tus datos, pero si esa empresa, por ejemplo, es en la que tú trabajas, ¿vale? En la que ellos tienen tus datos para darte de alta en la seguridad social, etcétera, sí. O sea, si tú eres parte interesada, si tienen tus datos, entonces sí. No porque hayan hecho ningún incumplimiento de lo que marca la ley, excepto no estar registrado. Eso es. No se puede ir y decir, esta empresa sí que no está, le voy a denunciar. Si no eres interesado, ¿vale? Pero bueno, al final ser interesado es muy fácil, quiero decir, pues mandas tu currículum y seguidamente los denuncias. No quiero dar ideas porque no es... Por cierto, antes de que salga también, los que denunciáis o los denunciantes, los particulares, no tienen ningún tipo de derecho en materia de protección de datos, en la vía de protección de datos, a los 300.000 euros, ni vais a medias con la agencia, ni nada, ¿eh? Lo digo porque para que nos olvidemos ya de enriquecernos así, o sea, en realidad vamos a tener que trabajar porque... Vía civil, vía penal, sí. Materia de protección de datos, no. Por otra vía, siempre estamos hablando siempre de vía administrativa en el tema de protección de datos y luego el resarcimiento civil, pues, por daños morales o por cualquier otro tema, ya se tendría que hacer por la jurisdicción civil. Sí, pero queremos no. Sí. ¿Cómo se incumple la ley si yo mando un correo anunciando a mi empresa a otra que no me ha solicitado ese correo? ¿Cómo se incumple? ¿Qué se incumple? A ver, pues se incumple uno de los principios básicos en este caso, que es que todo lo que es la publicidad, el envío de información comercial o el tratamiento de datos, tiene que ser consentido. Entonces, veremos más adelante, porque ahora estoy muy al principio, pero veremos cómo realmente que mi correo electrónico
esté en Internet no significa que vosotros lo podáis coger y mandarme información de vuestra empresa. ¿Y cómo se demuestra que está consentido o no está consentido? La empresa tiene que demostrar que realmente ha informado, ha consentido al recoger esa información. ¿Cómo se demuestra eso? Bueno, pues con una firma de un formulario, con un clic en un formulario electrónico. Ya veo que vamos empezando ya a sacar. Es que lo normal es pedir permiso vía teléfono, por ejemplo. Eso es uno de los riesgos que ahora veremos. El teléfono, tenemos la manía de hablar las cosas por teléfono y me parece perfecto, pero en el momento en el que tenemos un problema legal, y Pedro os puede comentar, ya ni simplemente tema de protección de datos, laboral, civil, Cualquier penal. tema, cualquier orden. O sea, el hablarlo por teléfono es tu palabra contra la mía. Yo puedo decir que tú a mí no me has llamado por teléfono o que no me dijiste eso. Entonces, veremos, porque lo que yo quiero de alguna manera es daros unos sencillos pasos, muy simples, ¿vale? Para que realmente, bueno, pues no tengáis ningún problema. Y uno de ellos es el teléfono. Entonces, puede ser que tú estés hablando conmigo o que yo diga que soy Cristina Tienza, pero que en realidad no lo sea. Entonces, que yo diga que soy representante de una persona que al final no lo soy, ¿vale? Entonces, el teléfono hay que tener cuidado. Si en el caso de grabación por teléfono tienes que avisar primero que puedes... Sí. Te quiero decir que ahora con programas Skype y tal puedes perfectamente grabar la conversación. Claro. Mantener una vía telefónica, pero tendrías que advertir primero Sí, siempre. que la conversación Está va a ser grabada o puede ser grabada, eso es. Llamáis, por ejemplo, muchas veces a través de banca electrónica y demás, ya se hace. Quiero decir que igual para ciertos acuerdos muy específicos, igual son acuerdos verbales o tal, que por teléfono se podría utilizar. Claro, sí, no, si el teléfono se puede utilizar, el problema es que si no lo grabas, y hay muchas veces que dicen, no, lo tengo grabado, pero ¿lo ha consentido el otro? No, no lo ha consentido. Estamos hablando siempre de protección de datos. Para otros órdenes, cuando hay una vulneración de algún precepto del Código Penal y demás, y siempre que esté afectando a tus libertades y demás, aunque no informes, puedes, digamos, utilizar esas grabaciones como prueba. Pero estamos hablando de otra cosa totalmente distinta. Eso es ¿vale? de otro procedimiento. Pero sí, veremos ahora cómo en realidad muchas veces incumplimos este tema y ponemos en riesgo a nuestro negocio sin ni siquiera saberlo. La agencia al final no va a ver si realmente nosotros conocíamos o desconocíamos la ley, simplemente va a ver el hecho y la denuncia del particular. Eso es complicadísimo, porque si a mí me piden una oferta telefónica, un jefe de compras de una determinada, y yo le mando esa con una documentación técnica, en cualquier momento... En cualquier momento puede ocurrir que me denuncien por haber mandado eso. No, a ver, vamos a, de alguna manera, identificar o desgranar ese tema. Por ejemplo, yo te llamo y te digo, por favor, mándame por correo electrónico una oferta, ¿vale? Entonces tú me mandas un correo electrónico, tal y como me has solicitado, adjunto y te remito la oferta. Aunque no hubieses puesto esa frase, me da exactamente igual, porque tampoco es... O sea, yo cuando hablaba de publicidad, hablo de publicidad masiva, ¿vale? El correo electrónico ahora... Eso es, ahora mismo, y además ahora se ha puesto muy de moda, no sé si lo habéis recibido, el tema de que nos mandan envío de naranjas por correo electrónico y te envían publicidad de naranjas, o te envían publicidad del otro día recibido de una imprenta, que yo no tengo ningún tipo de relación. Ahora bien, Si es de empresa a empresa no hay problema. si es de empresa a empresa no hay problema tampoco, o sea, estamos hablando siempre de particular, de un hotmail o de una empresa particular. Pero bueno, probablemente alguno de vosotros, vuestros clientes no sean empresas y sean particulares, con lo cual ya estaríamos hablando de eso también. No se trata de eso, o sea, es una relación, es una prerelación, por decirlo de alguna manera, no me preocupa, no tendríais ahí sanción. Podríais tener sanción por otras muchas cosas que ahora veremos, ¿vale? Pero ese acto en sí no me preocupa. Me preocupa el acto de decir, voy a hacer los 5 años que acabo de inaugurar la tienda, voy a hacer un correo electrónico masivo pues a todos los que están en Internet, ¿vale? Porque como están en Internet me pienso que es público y se lo mando a todo el mundo y demás. Ese es el problema, ¿vale? La relación normal, el teléfono y tal.
Ahora veremos con un propio. Si os parece, más que nada, porque yo creo que nos estamos adelantando mucho a muchas de las cosas que va a explicar Cristina, simplemente cuando esté hablando del tema en las diapositivas, pues hay preguntas del tema, pero dejemos el tema de preguntas ya muy concretas, que además tenéis en mente seguramente muchos de vosotros, para el turno de debate, si os parece. ¿De acuerdo? Sí, porque es un poco complicado, Sí. si no al final me lío. Vale, estábamos en el tema de los datos y estábamos en la pregunta de yo tengo que cumplir esto, si yo no tengo datos, ¿vale? Bueno, pues realmente todos tenemos datos, ¿vale? Pues datos de clientes o de gestiones comerciales o de contactos, ¿vale? Puedo tener simplemente un correo electrónico o puedo tener solo una matrícula, ¿vale? Ahora veremos qué datos tengo, pero en realidad, básicamente, la mayoría de vosotros, luego si queréis lo hablamos, pero la mayoría tenéis datos. ¿Vale? Pues porque tenéis clientes, porque tenéis un formulario web, porque podéis llegar a tener currículums, porque tenéis trabajadores, porque, bueno, pues porque tenéis gestiones comerciales, etcétera. Impagados, morosos, esto va modificando. ¿Vale? ¿Y qué es un fichero? Que yo hay muchas veces que la gente me pregunta, bueno, esto de los ficheros, de los archivos que tengo que dar de alta y tal, a ver, olvidaros de este tema. ¿Vale? Los ficheros es cualquier conjunto de datos. ¿Vale? Hay muchas veces que la gente me dice, no, es que yo lo tengo todo en papel. Perfecto, es un fichero. ¿Vale? Un conjunto de datos donde yo puedo tener la información. Punto. Olvidaros de si tengo que dar de alta 5 ficheros, 8 ficheros, tengo que dar de alta un fichero por cada aplicación informática que tengo, que es que al final eso es una forma de trabajar muy enrarecida. Al final lo único que tenemos que hacer es mirar qué datos tengo. Tengo clientes, tengo contactos, tengo proveedores, tengo personal, tengo subcontratas. A lo mejor podéis tener información del personal de empresas que subcontratáis, tenéis TC2, etcétera. A lo mejor tenéis pues, datos de matrículas o imágenes de videovigilancia. Realmente los ficheros me da exactamente igual si son en el ordenador como si son en papel. Porque la ley exige no las mismas medidas de seguridad, lógicamente, pero exige medidas de seguridad tanto para el papel como para el ordenador. Y en muchos casos, como ya veremos, probablemente las medidas de seguridad en papel sean muchísimo más complicadas de cumplir que en el tema del ordenador. ¿Vale? Más o menos ya sabemos qué tengo que hacer. Vale. Hay mucha gente que me dice, bueno, yo esto, ¿qué tengo que hacer? Yo simplemente tengo una base de datos de clientes. ¿Qué es? Datos de nivel alto, datos de nivel básico, datos de nivel alto, medio. ¿Qué es esto? Pues depende. Depende a qué os dediquéis, depende de qué datos recojáis. Depende. Por ejemplo, hemos puesto un caso que ya lo hemos repetido en alguna ocasión, pero vendo zapatillas, ¿vale? En una tienda vendo zapatillas. Estoy yo solo o yo sola, autónoma, vendo zapatillas. ¿Cómo es mi base de datos de clientes? ¿Vale? Que tengo datos de nivel alto, datos de salud, pues depende. Si solo vendo zapatillas y tengo nombre, apellidos y DNI pues para poder hacer alguna factura o el teléfono pues para avisar de cuando llega el pedido pues tendré datos de nivel básico. Pero ¿y si además de vender zapatillas organizamos un club de socios o además organizamos un evento para salir todos a pasear porque son unas zapatillas ergonómicas, etcétera, etcétera? ¿Qué datos tengo de mis clientes o qué son mis clientes? Pues ya tengo datos de nivel medio, pues porque tengo datos de personalidad, porque pues puedo llegar a tener datos más específicos de mis clientes. Ya no son solo vendo zapatillas, pero ¿y si además son zapatillas ortopédicas a medida y tengo que saber qué dolencia tienen mis clientes o si tienen algún tipo de minusvalía o lo que sea? Bueno, pues ya son datos de nivel alto, ya son datos de salud. ¿Vale? Entonces, tener cuidado porque hay muchas veces que también pecamos de eso, es decir, bueno, clientes nivel básico, proveedores nivel básico, que olvidaros que lo que hacéis vosotros con vuestra información, la información que recopiléis no tiene nada que ver con la información que recoge incluso vuestra competencia del mismo sector. Y ya no os digo nada de
de cualquier otro sector. Yo he encontrado muchísimas empresas que la cláusula que tienen en el correo electrónico, en las facturas o los contratos, es la cláusula que le han copiado a un banco, ¿vale? Porque como es la cláusula más larga del mundo, pues dices, pues aquí estoy protegido seguro, ¿vale? Y realmente, bueno, pues ni cedemos la información, ni tenemos datos de planes de pensiones de nuestros clientes, ni nada por el estilo, ¿vale? Entonces, lo que quiero de alguna manera es decir, vale, vamos a romper con esa historia de generalizar. Yo vendo zapatillas, pero o vendo zapatillas y además organizo un club de socios o sorteos, o vendo zapatillas ortopédicas. O sea, no generalicemos, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Vale, como os decía, la ley me marca 3 niveles en función de los datos que yo maneje, y esos datos o esos niveles son el nivel básico, el nivel medio y el nivel alto, ¿vale? No deja de ser, en función de los 3 niveles que yo tenga, pues voy a tener que cumplir unas medidas de seguridad más estrictas si estamos en el nivel alto, o menos estrictas si estamos en datos de nivel básico. Pero en cualquier nivel las medidas de seguridad van a ser siempre legales, organizativas e informáticas. ¿Vale? No me vale decir, bueno, pues ya he dado de alta mi fichero y ya cumplo con la LOPD. No, o sea, eso es como tener dinero negro y ponerlo en la declaración de la renta y decir, bueno, pues yo ya lo he declarado. No, o sea, no hagáis eso, porque al final es un paso, pero no habéis hecho todos los demás, ¿vale? Entonces, hay mucha gente que descansa porque piensa que el asesor en el 94 o en el 96 le dio de alta un fichero y ya estoy cumpliendo la LOPD. No, ¿vale? No es cuestión de tener una cláusula, no es cuestión de tener un fichero, es cuestión de proteger nuestra información. Vale, datos de nivel básico. Pues datos de nivel básico es lo que os decía, pues nombre, apellidos, dirección postal, un correo electrónico, un teléfono, un DNI, una foto, una matrícula. ¿Vale? Bueno, pues hay mucha información que son datos de nivel básico y que bueno, pues que yo puedo tener contactos, o que yo puedo tener. No es necesario, es lo que os digo, no es necesario que estén en un Excel, no es necesario que estén en un Access, no es necesario que tengan formato de absolutamente nada. Simplemente que yo tenga esa información de gente que ha ido a mis cursos, de gente que me ha ido a las cosas que yo organizo, a un sorteo. No sé si alguno de vosotros organizáis sorteos. No. ¿Y vendéis por internet? No. ¿Y tenéis página web? ¿Con formulario de contacto? Vale, más o menos. ¿Y videovigilancia? ¿Habéis puesto alguna cámara de videovigilancia en vuestro negocio? No. Vale. Lo digo por centrar en lo que realmente nos interesa. Vale, pues en este sentido, datos de nivel básico, en principio, sería cualquier información que yo puedo tener de un particular. ¿Qué tengo que hacer? ¿Vale? Hemos identificado, bueno, pues sí, tengo nombre, apellidos, DNI, bueno, pues para facturar. ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer? Pues en primer lugar tengo que tener un documento de seguridad, que no deja de ser una política interna de lo que yo hago con mi información. No me valen plantillas. O sea, vamos a romper de alguna manera el hecho de decir, bueno, pues aquí ha venido alguien, me ha dejado un archivador donde ponía empresa A, ahora pone mi nombre y ya he cumplido con la LOPD. No. ¿Vale? Realmente, tu documento de seguridad, estamos en el mismo que el banco. No tiene por qué ser de 50 hojas, probablemente pueda ser de 3 hojas, sin ningún tipo de problema. ¿Vale? No tengo por qué, yo no hago lo mismo que mi competencia o que otras empresas del sector, ¿vale? Entonces, no nos compliquemos la vida con ese tema tampoco. Simplemente tengo que, en ese documento de seguridad, tengo que decir cómo entra mi información, dónde está mi información, quién tiene acceso a mi información, ¿vale? Pues porque probablemente, si yo tengo un asesor, pues yo le doy información a mi asesor, ¿no? Y le doy todos los datos de mis clientes para el tema del 347 y me hace la renta, y además tiene datos de, bueno, pues de míos, de mi familia, y además tengo un trabajador, con lo cual cedo los datos a la Seguridad Social, al INEM.
¿vale? Entonces, bueno, pues realmente, simplemente lo que tengo que decir es qué es lo que yo hago con mi información. Sobre todo si tenéis trabajadores, ¿vale? Me preocupa mucho si tenéis, porque creo que uno de los mayores errores que cometemos siempre en todas las empresas, independientemente si somos profesionales, autónomos, SL, SA, es que me da exactamente igual. El problema muchas veces es que contratamos a una persona, le damos acceso a toda nuestra información, a todo el ordenador y ya está, ¿vale? Le damos acceso a todos nuestros clientes, lo que les cobramos, ¿vale? Pero realmente, bueno, pues tenemos que decirles qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no. En ese sentido también tenemos que ir mirando, bueno, pues que hemos implantado, les hemos dicho a la gente que tenemos en la oficina qué es lo que puede hacer con la información, si puede conectar a internet, puede leer el marca 1 hora al día, puede bajarse del emule todas las películas que quiera. ¿Alguno de vosotros tenéis trabajadores? Sí. ¿Con acceso a vuestra información, al ordenador y demás? Sí, con acceso a internet. Vale, pues ahora os comento este tema. Bien, una de las cosas que tenemos que hacer es dar de alta el fichero, ¿vale? Yo, a ver si puedo... Inscripción de los ficheros ante la Agencia Española de Protección de Datos, un poco lo que os venía comentando en un principio. No sé si tendré aquí internet. Sí, supongo que sí. Sí, ¿no? No lo he probado de todas formas. Hemos estado aquí. Vale, bueno, os voy a enseñar lo que es la Agencia Española de Protección de Datos, su página web. Es agpd.es. Ahora, aquí, ¿vale? Bien, pues esta es la página web de la Agencia Española de Protección de Datos, no sé si la veis bien. En uno de los apartados que ellos tienen es ficheros inscritos, ¿vale? Y en titularidad privada, porque todos profesionales, autónomos y demás somos titularidad privada, titularidad pública es para administraciones públicas, específico. Entonces, en titularidad privada yo tengo un formulario, no sé si lo veis bien, pero bueno, aquí pone responsable del fichero, denominación social o NIF o CIF de la empresa, que yo quiero consultar, un poco lo que estábamos hablando, ¿vale? Por no poneros a ningún compromiso, Mismo, si quieres. voy a poner el mío. Bueno, sí, también. Sí, aprovechamos. 67,59, ¿vale? Bueno, pues os voy a poner el de Datalia directamente, aunque si hay algún valiente podríamos buscar sus ficheros. En este caso, por ejemplo, no sé si lo estáis viendo bien, pero en Datalia pues tenemos 7 ficheros inscritos y estos son los ficheros que nosotros tenemos inscritos. ¿Qué os quiero enseñar con esto? Que no es necesario que yo os conozca, que no es necesario un poco lo que hablábamos, ¿vale? Que realmente con simplemente poner vuestra razón social o vuestro NIF, vuestro NIF o vuestro CIF, yo ya puedo tener acceso a los ficheros que tenéis inscrito antes de que cunda el pánico. Aquí no hay ningún, aquí yo he dado de alta los ficheros de clientes, pero no están los datos de los clientes, ¿vale? Sí. Si queréis os lo enseño, por ejemplo el de clientes, yo tengo personal, clientes, proveedores, formulario, gestiones comerciales, ¿vale? Entonces, lo que podemos ver aquí simplemente es que yo he declarado que la empresa, que está en Avenida Portugal, que tiene este CIF, yo recojo datos de mis clientes, ¿vale? Y recojo el DNI, el nombre y apellidos, la dirección, el nombre comercial, detalles de empleo, ¿vale? La información que yo recojo, que en Datalia es necesario para hacer cliente. Pues si estamos hablando de un médico, aquí habrá datos de salud. Si estamos hablando de lo que os decía, de una tienda, una ortopedia, estamos hablando de datos de salud. Por eso os quiero decir que no os dejéis guiar por lo que hay aquí para poder copiarlo, porque cada uno tenemos nuestra información y nuestra estructura. Pero realmente lo único que tenemos que poner es qué hago con mi información, qué datos recojo, dónde los recojo, quién puede tener acceso. Yo a lo mejor se lo puedo ceder pues, a un grupo de empresas al que pertenezco, ¿vale? Porque tenemos pues tenemos todas las aplicaciones en común y hoy te llama mi compañero de otra empresa y hoy te llamo yo, pues, o además quiero mandarte información por correo electrónico y además quiero, bueno, pues porque tengo un acuerdo con el banco X y voy
a mandarle esa información o vas a recibir información de ese banco. Bueno, ¿vale? Sistema de tratamiento mixto, en este caso, significa que pueden estar duplicados los datos en papel informáticamente, porque son datos distintos. No. El mixto es el sistema de tratamiento. Entonces, que realmente yo tengo los datos en papel y en el ordenador. De hecho, todos, quiero decir. ¿Pueden ser que sean duplicados o son datos distintos los que... No, es el mismo dato, pero puede estar en dos sistemas de tratamiento diferentes. Esto, que se puso muy de moda antes con el tema de la LORTAT, esto es el genérico de todos. Es decir, yo puedo tener mis datos de clientes, por ejemplo, en una aplicación informática y ser sistema de tratamiento informático, pero en el momento en el que lo imprimo, está en papel. Entonces hay muchas veces, a no ser que sea única y exclusivamente en papel, que no lo vayas a digitalizar, ni vayas a escanearlo ni nada, pues entonces está en papel. O que sea un sistema de tratamiento informático que no se pueda imprimir ni nada, que entonces está automático, lo normal es que todo sea mixto. ¿Vale? Bueno, y en el momento... Es que mis clientes están en contabilidad, en facturación, en la aplicación de la agencia tributaria para dar de alta o para declarar el IVA. Clientes están en el cuaderno que nosotros utilizamos para apuntar, están en mi Outlook, porque yo tengo ahí una lista de correos electrónicos, me estoy inventando, ¿eh? O sea, en realidad mis clientes, hay muchas veces que lo que hacemos es, pues, fichero de contabilidad, fichero de facturación, fichero de bancos, fichero que dices, pero si es lo mismo. ¿Vale? Entonces yo tengo 7 ficheros y tengo mucha información. ¿Vale? Pero hemos visto clientes, empresas, profesionales que tienen 20, 30 ficheros. Porque el Excel se llama clientes 2011, clientes 2010, clientes, no os volváis locos con eso. ¿Vale? O sea, independientemente de donde estén. Es más porque luego es mucho más fácil mantenerlo y actualizarlo. ¿Vale? En este caso, ¿de dónde recojo los datos? Pues me los dan el propio interesado. ¿A quién se los cedo? Pues yo se los cedo al registro, como todos vosotros, probablemente no, seguro. A la administración tributaria, a los bancos. ¿Vale? Yo aquí, por ejemplo, pues no tengo yo no se los cedo a nadie que no sea lo legalmente establecido, pero probablemente a lo mejor vosotros, por vuestro trabajo, se lo podáis ceder a otra empresa, pues porque hacéis, no sé si me ocurre, aparatos para los dientes, yo soy dentista y yo tomo las medidas, pero realmente el que hace el aparato pues es el ortodoncista, y entonces todos los datos de mis clientes tienen que ir al ortodoncista, por ejemplo. ¿Vale? O yo, bueno, pues llevo una distribuidora de productos y vendo una comercializadora de productos, vendo sus productos, pero la garantía te la da el fabricante y por tanto los datos, mis datos de mis clientes se los tengo que pasar al fabricante. No sé, cada uno tenéis una experiencia diferente, trabajáis de una manera diferente, ¿vale? Pero que no tiene nada que ver, lógicamente, con que tengáis que trabajar de mi manera, pero que veáis que realmente cualquier persona puede tener acceso a saber si estáis dados de alta o no, con lo que hablábamos antes, los riesgos que esto conlleva, para bien o para mal. No sé si voy a luego necesitar, pero bueno, os voy a poner todo el rato. Vale, bueno, pues como os decía, vale, ya tengo el documento de seguridad, más o menos. Además el documento de seguridad me viene muy bien para saber qué información tengo, porque hay muchas veces que mi gente pues tiene duplicada información, es decir, uno se saca un Excel, el otro se saca otro Excel, luego otro trabaja con no sé qué. Hay muchas veces que la gente tiene sus declaraciones de renta en su ordenador, o hay gente que se baja, pues no sé, Melemule, etcétera. Bueno, pues esto de alguna manera me lleva a reorganizar toda mi información, y a que a la gente que trabaja conmigo perciba de alguna manera una imagen de seriedad y de que, bueno, pues de que a mí me interesan esos datos y de que yo esos datos no se los dejo a cualquiera. Es un poco lo que os hablaba antes. Si tenéis trabajadores, lo normal es, hacéis una entrevista, 5 entrevistas, lo que dure el proceso de selección. Por el momento en el que está en la empresa, le damos acceso abierto a la base de datos de clientes, que yo llevo 25 años trabajándome esa base de datos. Y que sin mis clientes realmente, sin esa información, independientemente de a qué me dedique, pero sin esa información, bueno, pues casi estoy perdido. ¿Vale? Entonces, bueno, pues a la gente hay que decirle qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer, que firmen unas cláusulas de confidencialidad. ¿Vale? No sé cuántos de vosotros vuestra
vuestra gente firman pues confidencialidad, es decir, que no pueden llevar información, que la información la van a utilizar para X, que no se lo pueden descargar o que no se pueden descargar una llave USB, etcétera. ¿Vale? Mucha gente me dice, joder, pero es que eso ya se supone. No, aquí no supongáis nada y Pedro os puede comentar el tema del procedimiento laboral, que es mejor no suponer absolutamente nada. ¿Vale? Entonces aquí tenemos que empezar de cero y tenemos que explicar a la gente qué es lo que puede hacer y qué es lo que no. No es necesario, es decir, no te lo tienen que visar ni nada por el estilo. Ellos tienen en la agencia, en su propia página web, ellos tienen un modelo. Ellos tienen una plantilla. Es bastante farragosa en ese sentido, pues porque han ido a cubrir todo lo máximo y es bastante complicada. Pero en principio es que no te dan, o sea, sí que hay un artículo, que es el artículo 88, que te exige de alguna manera, bueno, pues los 7 puntos que tienes que tener, ¿no? El ámbito, las normas, tal. Pero no te exigen un formato. No por formato, sino una vez que tú lo tienes elaborado, el presentarlo para que te digan si es correcto o no. No suelen hacerlo. Te quiero decir, en caso de que haya una inspección y te pidan el documento de seguridad, igual pueden encontrar algunos fallos. Si previamente te han dado podamos decir, el visto bueno de que estás haciendo un buen procedimiento. Se puede hacer consultas específicas alguna vez, pero es complicado que ellos de alguna manera te revisen el documento. O sea, si tú tienes una consulta de decir, oye, pues no sé si tengo que meter esto o no tengo que meter esto, o como, eso sí, pero que ellos se lean el documento de seguridad o que lo revisen, no. No, es un poco, tú puedes ir a la declaración, o sea, tú puedes llevar tu declaración de renta a Hacienda y decir si está bien o no está bien, pues al final no te van a hacer ese trabajo muchas veces, ¿no? Pues eso esto es un poco lo mismo. O sea, realmente si tú tienes cualquier duda, ellos están encantados de atenderte y realmente a través de la página web y a través del teléfono lo hacen encantados y la verdad es que dan muy buen soporte en ese sentido, pero no te hacen esa labor de consultoría o esa labor de revisión. Porque bueno, pues ellos entienden que ya tenéis en su página web las guías y demás que se pueden leer y que se pueden descargar. Y además porque cada empresa es un mundo, te quiero decir, ellos, al final es que es un trabajo tan interno que ellos de alguna manera no te pueden certificar que eso está bien, o no te pueden decir si eso está bien, porque depende de ti. Quiero decir, tú has dicho que a tus clientes no los vas a ceder. Pues puede estar perfectamente puesto en el documento de seguridad y es legal, pero ¿y si luego realmente sí que los cedes? Porque resulta que los subes a la nube, porque resulta que llegas a un acuerdo con alguna empresa y entonces pues ponéis en común los datos o entras en una organización. O sea, de alguna manera eso no lo pueden llegar a hacer ellos, porque es un trabajo interno. Vale, el problema muchas veces es que estamos haciendo muchas cosas con nuestros datos que ni siquiera nosotros somos conscientes. O sea, realmente ahora mismo el informático entra hasta la cocina en vuestro ordenador, en el servidor, entra por la puerta, lógicamente, pero se descarga o sale una copia de seguridad mal, se la lleva. ¿Vale? ¿Quién ha firmado un contrato de confidencialidad con el informático? Joder, pero si es que es el de toda la vida, perfecto. ¿Vale? Pero ¿quién ha firmado un contrato de confidencialidad? No hay una responsabilidad subsidiaria. Aquí pasa algo con el informático, por lo que sea, o con el informático o con el que trabaja con el informático. Hemos tenido muchos problemas en ese sentido, ¿vale? Porque a mí me lleva un técnico de toda la vida, ese técnico se va a la competencia, se lleva mi información. ¿Dónde está mi información? Yo creo que ahí queda un poco, si vosotros no habéis tenido nunca problemas con el tema de la información, pues a lo mejor, bueno, pues confiáis en la buena fe y confiáis incluso en la suerte. Pero ha habido muchas empresas que han tenido problemas con su información y realmente es una faena, vamos a decir faena, ¿vale? Es una faena, de repente encontrarte que vas a ir esta tarde a la oficina y no tienes nada. O sea, daros cuenta, por un momento pensar que vais a la oficina esta tarde y no tenéis ordenador, ¿vale? Entra un poco de yuyu. Pues si estáis en la nube, si hay muchas veces que realmente estamos así, o sea, mis datos no los manejo yo, no los controlo yo. Los controla el informático, los controla el asesor, los controla el auditor, los controla el de prevención de riesgos, quien sea. ¿Vale? Entonces, bueno, pues hay muchas veces que como no tengo firmado eso y a mí nadie me ha dicho nada, pues yo hago lo que quiera. Y lógicamente también con los trabajadores. ¿Vale? Estamos organizando con la FER y con Garrigues una charla
sobre este tema, es decir, cómo evitar fugas de información de mis trabajadores. Puede ser por buena fe, con buena fe, es decir, bueno, pues he cometido un error, o puede ser malintencionado, ¿vale? Nosotros ahora mismo estamos asesorando en un procedimiento penal de un trabajador que se llevó toda la información de la empresa, se lo reenvió a su Hotmail y al día siguiente puso una empresa enfrente. Bueno, pues para llegar a poder sentar en el banquillo a esa persona, pues hay muchísimo trabajo detrás. Entonces, muchas veces, y eso Pedro os puede comentar, cuando tenemos un problema decimos, joder, tengo un trabajador que está 1 hora y media todos los días leyendo el marca en Facebook, en Twitter, ¿vale? Bueno, pues aunque nos creamos que eso es una razón de peso para despedirle, muchas veces no es así. Lo tenemos que argumentar, tenemos que tener pruebas, la carta de despido que hablábamos. Pedro os puede asesorar perfectamente, que por suerte, por desgracia, ya va cogiendo callo en este tema. Pero todo esto también engloba el tema de protección de datos. Entonces, no es solo el tema del fichero y tal, sino que vamos a proteger y vamos a que la gente pues valore si tiene una llave USB, el teléfono, ¿vale? El ordenador, el portátil, la conexión a Internet, vamos a controlar todo eso. Las funciones y obligaciones del personal, lo que os digo, y el registro de incidencias. ¿Qué pasa? Hay muchas veces que estoy yo sola en la oficina, soy autónoma, estoy yo sola y pierdo una información, ¿no? Estoy con un cliente, me voy a tomar un café y la carpeta del cliente, con la declaración de la renta, con las facturas, con el diagnóstico médico, con lo que sea, pues muchas veces me lo dejo en el bar. ¿Qué pasa? Pues, lógicamente que cualquiera puede llegar a tener acceso a esa información. ¿Cuál es el real incumplimiento que podéis llegar a tener? El hecho de no daros cuenta, el hecho de no registrarlo como una incidencia, ¿vale? Nosotros no vamos a tener un problema por perder una información, podemos llegar a tener un problema, pero no en materia de protección de datos, pues porque realmente todos podemos cometer un error, pero el error es no identificarlo, ¿vale? No decir, mire, es que me ha pasado esto. Fundación Hospital Calahorra, hace como cosa de 4 o 5 años, tuvieron este problema. Es decir, de repente hubo unos expedientes médicos que salieron en una cuneta, etcétera. Es que llegó la Guardia Civil, pero es que realmente hubo gente en Fundación Hospital Calahorra que se enteró por el periódico. Realmente internamente ellos no se habían dado cuenta que faltaban esos expedientes. Ese es el incumplimiento, ¿vale? Nosotros somos... Dime. La incidencia se adjunta al documento de seguridad. Es un procedimiento interno. No hay que ir a la inscripción y poner alguna carta. No. Un momento, tiene un procedimiento específico. Probablemente, dependiendo de la temática, tengamos que dar parte incluso al interesado, decirle, se ha perdido, ¿vale? Pero no hay que registrarlo. Se te estropea el ordenador se lo lleva el técnico al hospital porque en la oficina no puede hacer nada, es una salida de él ha tenido acceso a todo. Eso es una incidencia que habría que cumplimentar. Tienes que tener firmado un contrato con el señor. ¿Por qué? Porque además es que es muy simple, el ejemplo es perfecto. Se me estropea el ordenador, se lo lleva al informático, ¿vale? Mi información sale de mi oficina y se lo lleva al informático. El informático se toma un café y se deja la furgoneta abierta y le roban mi ordenador. ¿De quién es la obligación? O sea, ¿de quién es la responsabilidad? Si yo lo he hecho bien con él, sería el informático. Claro, pero entonces me vais a decir, ¿del informático? Pues no. Probablemente, si no hemos firmado un contrato de confidencialidad, probablemente sea nuestra responsabilidad. El contrato de confidencialidad con un contrato de servicio no es suficiente. No. Aparte de Ah, porque yo le tengo que decir. Es que yo en ese contrato, el contrato de servicios, el problema muchas veces es que también confiamos en exceso en el informático. Estamos poniendo el ejemplo todo el rato del informático, pero podemos hablar de muchísimas empresas, de las subcontratas, o sea, de muchísimas otras empresas que prestan servicios o lo que sea. Pero el contrato del informático es que el informático no sabe qué información tenéis ahí.
Entonces, él no sabe si son datos de nivel básico y, bueno, pues tiene que controlarlos, pero ya está, son de nivel medio, ya tiene que empezar a cifrar, o son de nivel alto, y entonces ya simplemente puede tener acceso a él, etcétera, etcétera. Entonces, los únicos que podemos decirles eso somos nosotros. ¿Vale? Entonces, pues, pero es probable que el informático no quiera firmar ese contrato. no puede ser. Es decir, yo reparo, pero no me comprometo a mantener eso. Pero es como si yo digo, yo hago, no sé, la declaración de la renta, pero si he puesto un 0 de más o de menos, yo soy el asesor, pongo un 0 de más o de menos. O sea, el problema muchas veces, o sea, la historia está en firmar, se firma una vez. O sea, si nosotros tenemos un contrato, o sea, si siempre trabajamos como en el mismo informático, no es necesario que nos firme un contrato cada vez que viene a repararlo, sino se firma una vez y se firma en el momento. Nosotros lo firmamos con el informático, o nosotros lo firmamos con la empresa informática, o con el informático si es un autónomo. Pues como si me dices, no, es que yo voy a contratar a una empresa de prevención de riesgos, pero si tengo un problema, la culpa es mía. ¿Y para qué lo necesito? No, pero ahí hay un planteamiento muy peculiar, y es que determinados informáticos digan, a mí no me interesa. Pues prefiero buscarme otro a que ese informático que simplemente le hago firmar un contrato que es obligatorio por ley no quiere. O sea, de alguna manera también en ese sentido, joder, es que si tú no te vas a responsabilizar de lo que haces, es decir, si tú te vas a llevar mi información, te vas a tomar un café y yo no he querido firmar, o sea, también tenemos que ser un poco responsables en ese sentido y ser un poco egoístas de protegernos nosotros. ¿Vale? Es que os pongo un caso muy claro con el tema de los informáticos. El informático mete el ordenador en la furgoneta y la deja abierta, o se la roban. ¿Vale? Y luego esa información sale, pues, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Mía? No puede ser. Dime. En el caso del informático que estás comentando, si realmente es una empresa informática y un día hay un técnico, a ese técnico le hago yo firmar ese papel y otro día otro técnico que me manda a la empresa, no me vale que me haya firmado el primer técnico porque si me lo pierdo el segundo. No, yo ahí lo que hacemos es, se firma la empresa, hay una cláusula ahí en ese contrato que dice que todos los trabajadores de esa empresa que trabajen en la mía se comprometen a cumplir con la LOPD y ya está. O sea, olvidaros realmente la LOPD no es un trámite, o sea, ahora en 2 horas es como muy concentrado muchas cosas, mucho papeleo, pero en realidad no es así, o sea, que tenéis un informático, dos empresas de informática, 3, son 3 contratos, no es cada vez que vengan, un asesor, un auditor, o sea, realmente parece como mucha información, mucho papeleo, pero no es así. Pero aún así el que lleva su ordenador seguiría sin incidencia. ¿El qué? Una vez que un contrato de confidencialidad, cada vez que se me estropee el ordenador y se lo lleven, ¿sería incidencia? Si hay un contrato base que marca las... No. La incidencia es si se pierde, si hay una fuga, ¿vale? Pero en realidad el contrato tiene que estar bien redactado. Es lo que os decía, también tener cuidado con los contratos plantilla, bases, marco, porque yo hoy he revisado un contrato que daba miedo. O sea, de un cliente que me ha dicho, bueno, esto revísalo tú, pero además llevamos muchísimo tiempo trabajando con este cliente y o sea, es un cliente importante que además tiene mucha gente y el responsable de seguridad controla mucho. Y me ha dicho, bueno, Cristina, revísalo, pero vamos, básicamente está bien porque ya lo he mirado yo. En la última cláusula, en la última frase, ponía, cualquier fuga de información o cualquier hecho que pase durante el tiempo que esté el personal de tal empresa en esta otra, en el cliente, será responsabilidad única y exclusivamente de esta empresa. ¿Qué dices? Pero ¿cómo puedes firmar esto? O sea, es tu sentencia de muerte. O sea, si falta algo, si falta 1 millón, la culpa es de mis técnicos. Entonces, tener mucho cuidado con el tema de los contratos. Si un contrato está bien redactado porque se entiende que pues va a haber salidas de información, va a haber soportes, el informático se va a conectar a mi servidor, puede, ¿vale? Porque hay muchas veces que incluso ellos pueden ser administradores, etcétera. O sea, tampoco quiero especificarlo tanto en el informático porque pueden ser muchas cosas. Hay muchas veces que nosotros podemos subcontratar a una empresa de envíos postales, ¿vale? Pues los envíos de unas invitaciones, de unas felicitaciones de Navidad, o queremos hacer un regalo de Navidad a nuestros clientes, unas botellas de vino, y lo que hacemos es mandarle nuestra base de datos a la bodega para que etiquete. ¿Sabes? Que realmente no es solo
no es solo el informático, que a lo mejor es una de las cosas más claras, sino todo lo que esté alrededor, todo lo que cedamos a información. De todas formas, entonces, una incidencia sería todo lo que se sale de fuera De lo marcado. punto de seguridad. Si está fuera del documento, Eso es. si ya lo tienes marcado, Eso entraría es. dentro del procedimiento. Eso es, o sea, si nuestra relación es que tú vengas, que te lleves información, que pues, lógicamente no te voy a hacer firmar no vamos a hacer un gestor de incidencias. Deciros que nosotros tenemos unos 500 clientes y habremos gestionado unos 50 registros de incidencias, ¿eh? O sea, que no es algo que os va a llevar tiempo ni que realmente lo vayáis a hacer, porque es muy raro, es algo tan específico como eso, ¿eh? ¿Perdona, has dicho? Por correo, un mail. Sí. O lo hago con un reparto de estos como de bufoneo o tal. La empresa esta sí que me tiene que hacer un... A ver, por ejemplo, en buzoneo no hay datos de carácter No, personal. pero yo en realidad lo doy a un reparto de hoja o lo que sea para Sí. que lo lleven directamente Contrato. que me hacen el trabajo de correos. Ujú. ¿Entiendes? Sí, perfecto. Vale. Entonces, yo a esta empresa lógicamente le tengo que hacer Sí. el contrato. Y correos también me lo hace. No, correos no. Joder, nos vamos a meter en un tema de correos ahí. Sí, no. Que si me va a salir por el mismo precio, no sé cómo decirte. Si yo por correo, entonces estoy... A ver, lo que estás... Ante una irregularidad, estoy cubierta en Sí, correos. sí. Vale. En realidad no es el mismo servicio. Quiero decir, correos tú le das la etiqueta puesta, etcétera, y lo único que hace es enviarlo. ¿Vale? Esta otra empresa lo que hace es tú le mandas un Excel o le mandas un correo electrónico. No, te llevo las cartas igual. Ah, pues entonces no. No, espera. No. Entonces, hay que firmar contrato cuando tú, por ejemplo, le mandas por email, ¿vale? Las bases de datos y ella te hace las etiquetas, etcétera, etcétera, y entonces te lo pega, ¿vale? Entonces, ahí es un tratamiento que no tiene nada que ver con correos. Si te hace exactamente el mismo papel que correos, no. No, porque ahí no tiene tratamiento de datos. O sea, realmente el problema es que tú le cedas o le mandes por correo electrónico un Excel con todos los datos y luego ¿qué pasa? ¿Los utiliza para otro envío posterior de otra empresa? Como en realidad en los sobres también tienen la información del cliente. Sí, no, pero es que eso sería imposible de proteger. O sea, hay cosas que son imposibles de proteger y una de ellas son los sobres y las direcciones. ¿Vale? Es como las postales. Muchas veces pongo ese ejemplo porque es verdad. O sea, hay muchas veces que la gente escribía, bueno, hace mucho que no veo una postal, pero la gente escribía cosas confidenciales en una postal. ¿Vale? Pues esto es igual. O sea, hay cosas que no se pueden proteger porque no estamos utilizando el medio para protegerlas, ¿vale? Hablamos de la parte gris, las 3 primeras que son legales, como habéis visto, las otras 3 son organizativas, es decir, si tenemos gente, pues tenemos que concienciarles, tienen que saber, no me sirve de absolutamente nada. Esto es muchas veces lo que hago muchísima incidencia con nuestros clientes, que haya una persona en la actividad, en el negocio, que controle un montón de temas de protección de datos, pero la persona que está cogiendo el teléfono no tenga ni idea. Hemos tenido realmente muchos problemas con el tema del teléfono, es decir, la gente, hoy por hoy menos, pero sí que la gente se acostumbra, bueno, pues a dar todo tipo de información que cualquiera te pueda llegar a pedir por teléfono. ¿Vale? Entonces hemos tenido un cliente, por ejemplo, que tuvo un problema con un trabajador porque llamó una persona a esta empresa, a esta institución en este caso, y preguntó pues por fulanita, que era una persona que trabajaba allí. Y la persona que cogió el teléfono dijo, no, fulanita está en su hora de comer. Y le dijo el que llamaba por teléfono, oye, mira, es que soy su primo, vengo de Jaén, estoy aquí en la puerta, fulanita se acaba de cambiar de domicilio, no sé dónde vive, ¿me puedes por favor decir dónde vive? Sí, hombre, sí, fulanita ahora vive en tal sitio. Bueno, pues el señor que llamaba no era su primo, sino que era su exmarido con una orden de alejamiento. ¿Vale? Algo que es como muy, que dices, bueno, pues es como muy especial, específico, nosotros lo hemos tenido, lo hemos tratado en Datalia, pero os puedo hablar de timos así. O sea, que llaman por teléfono y, oye, ¿tu empresa es Datalia o tu CIFE? Sí, claro. ¿Y tu cuenta bancaria? Sí. Entonces te paso, sí. Y ya te han pillado. ¿Vale? Entonces, también hay que decirle a la gente qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer.